Doctor Roberto, le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta última conferencia del ciclo de conferencias de Fisiología Aplicada Veterinaria. El día de hoy nos acompaña la organizadora y también ponente, la doctora Claudia Mancilla Cimbro, a quien tengo el gusto de presentar a ustedes. La doctora realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene una maestría en biomedicina clínica por la UDLAB y realizó sus estudios de doctorado en ciencias aplicadas al aprovechamiento de los recursos naturales en la Universidad de Culiacán, Sinaloa. También ha dirigido diversos proyectos de investigación, tiene numerosos artículos publicados en revistas indexadas, así como también ha dirigido proyectos de emprendimiento social y sustentable. De igual manera, participa en un blog de bioinformática con temas relacionados a fisiología y ha participado como docente invitada en la Universidad Nacional de Agricultura en Honduras, así como en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tiene numerosos congresos internacionales, ha participado en coloquios nacionales tanto e internacionales y ha impartido también diversos cursos, por lo cual me permito presentarlos a ustedes, cederle la palabra para comenzar con el tema que ha preparado para todos nosotros el día de hoy y pues que sea de muchísimo provecho para todos nosotros. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Roberto. Gracias por esta invitación y hacerme partícipe de esta comunidad científica y bueno, y de estudiantes en el área de universitaria y demás áreas. Entonces, les voy a compartir la presentación de hoy. Por razones de mi internet voy a apagar mi video, les comparto. Bueno, de acuerdo al tema que vamos a ver hoy es el sistema digestivo de los organismos vivos. ¿Por qué es importante la digestión en los organismos vivos? Bueno, los organismos vivos necesitan nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? En los organismos vivos cuentan con un sistema digestivo y vamos a tener que este puede dividirse en dos partes. El sistema digestivo simple y el sistema digestivo complejo. El sistema digestivo simple podemos encontrar en los anélidos, como por ejemplo la lombriz. También tenemos lo que es la anémona. Podemos también encontrar en el sistema complejo, vamos a encontrar a lo que son a los mamíferos y también a aves y a insectos. En este esquema les estoy mostrando una secuencia de este sistema intestinal simple, como vemos aquí en las anémonas, en los plantelgemitos, y del sistema complejo en lo que es en los mamíferos. Un ejemplo común sería el humano, y bueno, en este caso también del gato, que es muy similar al de los caninos. El sistema digestivo simple vamos a tener, en este ejemplo se observa que tenemos que la entrada y salida del alimento después de su desecho tiene la misma entrada. Tenemos células especializadas. Asimismo, podemos ver en esta imagen también cómo es el proceso de ingesta y liberación de los desechos. Entonces, ¿por qué es importante el aparato digestivo? El aparato digestivo es importante debido a, como ya mencioné, se necesita para obtener los nutrientes y de esta manera poder funcionar adecuadamente. Estos nutrientes que se van a obtener de la alimentación o de los alimentos como tal van a ser las proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, y esto va a llevar a cabo también la otra función, el agua. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes, lo que son suficientemente pequeñas para poder seleccionar los nutrientes necesarios para funcionar. Ahora, en los animales tienen un sistema digestivo especializado, como mencionamos,
y este sistema especializado se encarga de ingerir y digerir los alimentos, así mismo como eliminar las sustancias de desecho. Aquí también entra en función un sistema importante que es el sistema nervioso entérico. Como vimos en la charla de ayer, también vimos cómo puede estar regulando el sistema nervioso entérico a lo que es la parte del movimiento de las paredes intestinales. Ahora, esta parte es importante debido a que el sistema digestivo, para que pueda funcionar adecuadamente, necesita de energía y esta energía también la va a obtener a través de los nutrientes y van a estar acoplados a diferentes órganos para funcionar de manera adecuada. Aquí les estoy mostrando el sistema digestivo complejo, en el cual está en la mayoría de los organismos vivos, incluyendo lo que son los invertebrados. Aquí podemos ver que tenemos lo que es la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y en el intestino delgado tenemos al duodeno, yeyuno y león. Aquí en esta imagen que estamos viendo, tenemos la localización de estos, del complejo de gastrointestinal y de esta manera cómo están funcionando a la par para la obtención de los nutrientes necesarios para funcionar adecuadamente. Para que se lleve a cabo este proceso de ingesta de los alimentos, el primer paso es que el alimento pase por la cavidad oral. Como vemos aquí, una vez que llega a la cavidad, van a entrar en función lo que son los dientes y las glándulas salivales, en el cual podemos ver en estas imágenes cómo están localizados las principales glándulas para llevar a cabo esta función de digestión, en el cual se van a liberar las enzimas necesarias para romper. Tenemos a la glándula parótida, en la cual tenemos en la posición superior, en la glándula mandibular, en la parte media, la glándula sublingual en la parte inferior, y tenemos las glándulas bucales y ventrales, como se muestra en esta imagen. Como podemos observar en estas imágenes, tenemos a los diferentes mamíferos en los cuales se van a compartir las estructuras y la localización. Ya también va a depender también del tipo de alimentación que cada uno va a alimentarse. También tenemos aquí las papilas de la lengua, que son importantes, en el cual están distribuidas a lo largo de la lengua. Vamos a ver que estas papilas, por ejemplo, tenemos las papilas caliciformes, que son las papilas gustativas, y esto es importante, en las cuales van a tienen la función gustativa, y vamos a tener a las papilas fungiformes, donde estas van a tener una función también importante, aparte de ser gustativas, también van a ser sensoriales. Tenemos a las papilas piliformes para el recubrimiento y las papilas foliadas. Entonces, con ello, vamos a ver que estas van a estar distribuidas a lo largo de lo que es la lengua, y como vemos en esta imagen, cada una de estas va a tener una función importante y también nos van a indicar en los animales cuáles son las papilas que están mayormente activas para el sensar o los sabores en los cuales los animales van a permitir identificar. Ahora, de acuerdo a ello, el alimento es importante y vamos a tener que en el sistema digestivo vamos a tener una microbiota en el cual son diferentes microorganismos que van a estar participando en lo que es en la digestión y absorción de los alimentos. Entonces, en esta imagen que estoy mostrando de la tabla, vamos a ver que están estas bacterias distribuidas a lo largo de lo que es del estómago y van a tener que funcionar de manera adecuada, y como en la imagen de la derecha, tenemos que esta distribución de la microbiota es una parte pequeña, pero realmente es muy amplia, y que cada organismo va a tener una microbiota específica, por lo cual lo va a caracterizar en lo que es en su especie. Ahora, ¿cómo funciona el aparato digestivo? El aparato digestivo, como vimos en las primeras imágenes, vimos que cómo está su distribución, y también es importante mencionar
que esta distribución desde que entra el alimento y pasa por la trituración y luego para formarse todo lo que es el bolo digestivo, vamos a tener que van a diferentes células a lo largo de este trayecto del alimento. Ahora, como podemos ver en esta imagen, vamos a ver que lo que es el estómago completo, vamos a tener que tiene una función importante y así mismo una estructura particular para poder almacenar el alimento. En la parte derecha les estoy mostrando las células que están participando en este proceso, asimismo cómo están inervadas por el sistema entérico. Ahora, entonces el proceso digestivo tiene toda una secuencia en el cual podemos identificarlo de esta manera. Tenemos el órgano principal, en este caso la boca, sigue el esófago, estómago, intestino delgado, páncreas, hígado e intestino grueso. Cada uno de ellos va a tener una función determinada, pero vamos a ver que estos van a estar entrelazados para llevar a cabo esta función. Ahora, los organismos vivos se clasifican de acuerdo a su tipo de alimentación. Aquí vamos a ver en esta imagen, tenemos a los autótrofos y los heterótrofos. En estos vamos a tener en los heterótrofos a los herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprófitos. Y en este ejemplo que atañe al primero, vamos a tener que estos van a necesitar, los heterótrofos van a necesitar de los autótrofos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello se va a llevar al proceso de digestión y el cual presenta 4 fases, la que es la ingestión, digestión, absorción y excreción. En la ingestión tenemos que es la incorporación del alimento por la cavidad oral y que este puede tener 2 métodos en el cual pueden verse en este ejemplo. Tenemos la pasiva y la activa. En la pasiva tenemos que el organismo no realiza las acciones conductuales especiales para ingerir su alimento. En la activa tenemos al organismo que ejecuta acciones conductuales más o menos controladas y que van a ser conducentes a ingerirse. En esta parte de la ingestión sí continúa la digestión, como podemos ver en esta imagen, cómo es el proceso de distribución del alimento una vez que ingresa. Entonces, en la digestión tenemos que el proceso es transformar el alimento en compuestos complejos y estos vamos a ver que se van a digerir en partes más simples, en este caso como azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales y agua. La transformación de estos alimentos en moléculas más pequeñas y en las cuales se van a extraer los nutrientes necesarios, estos van a atravesar la membrana. Cuando indicamos que va a atravesar la membrana, estamos indicando que va a haber la distribución o la absorción de estos nutrientes. Asimismo, esto se clasifica en mecánica y química. Aquí vamos a ver que cuando hablamos de la ruptura mecánica de los alimentos es por el movimiento de los dientes, estómago y los intestinos. Y la química es la descomposición de los alimentos a través de las enzimas que son liberadas en la boca y también en lo que es en el trayecto del tracto gastrointestinal. El esófago, como vemos en esta imagen, tenemos que es más o menos como un tubo, no recto, pero sí tiene esa constancia que vemos en esta imagen. Y también podemos ver en la parte de lo que es el del caballo y tenemos en lo que es el del humano, podemos ver cómo es el esófago y cuál es su trayecto. Entonces, vamos a tener que este esófago va a tener un recubrimiento, como se indica, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. De esta manera va generando un movimiento y este movimiento son movimientos peristálticos. El estómago, tenemos aquí otra parte importante que nos está indicando que el estómago es otra parte donde se va a llevar a cabo el proceso de la digestión y vamos a tener que en esta parte vamos a ver que en este caso que estamos mostrando tenemos al ratón
vamos a ver cómo está la distribución del complejo gastrointestinal, y de esta manera vamos a ver en la siguiente el duodeno y páncreas, cómo está su distribución y cuáles son los factores que van a estar participando en el proceso enzimático para la digestión. En este caso tenemos la absorción, donde vamos a tener que se absorben los nutrientes, y vamos a ver que esto se lleva por diferentes procesos enzimáticos y que estos van a diferir de acuerdo al alimento que se haya consumido. Entonces, vamos a tener dos partes, que el intestino delgado, como ya había mencionado, está el duodeno, yeyuno y ileón. Vamos a ver que en esta parte, que más adelante les vamos a indicar, que cuando sucede un proceso no hay un control en el proceso de división, vamos a tener que hay un incremento en el número de células, y estas en algún momento van a perder el control en la regulación de proteínas de membrana, y lo que va a suceder es que puede causar un mal funcionamiento celular, y esto va a ocasionar que se pueda presentar alguna anomalía como un cáncer. Entonces, tenemos aquí que esta parte que sigue, el intestino grueso, en el cual incluye el ciego, colon y recto, vamos a tener que estos van a recibir las sustancias que ya no son digeribles, y que es ahí donde se va a absorber más agua, y va a formarse lo que son los productos, y se va a formar lo que es la parte de las heces. En esta imagen estamos viendo cómo es el proceso de la ingesta, lo que sigue el estómago, lo que es el páncreas, y vamos a ver intestino delgado, intestino grueso. Una característica de estos animales es que, bueno, como estamos viendo en esta imagen, el intestino, tanto del delgado y el grueso, pues vamos a tener una cierta longitud, y en el caso de las aves también podemos observar que en este caso el intestino delgado, vamos a ver que es un poco más grande, y eso se va a deber porque debe de haber una mayor absorción de los nutrientes. Otro ejemplo de esto es en el caso de los cetáceos, donde tenemos que van a tener un aumento en la longitud del intestino, y vamos a tener que esto lo va a hacer, es importante. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos van a tener la oportunidad de poder absorber más nutrientes, y además no solo de ellos, sino en algún momento de almacenar. También vamos a tener la parte de que se encuentran vellosidades y microvellosidades, las cuales son importantes. ¿Por qué? Porque estos van a ser, son repliegues o pliegues de la pared intestinal, y esto va a hacer que haya más, van como acumulación del alimento y para su digestión, y vamos a tener que en las microvellosidades tenemos que estos repliegues de la membrana plasmática son importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera van a poder pasar los nutrientes a lo que es al espacio intersticial, y de esta manera se puedan distribuir al lugar donde sean necesitados. Vamos a ver que también estos van a presentar una válvula espiral, y esto es importante porque van a presentar un intestino grueso, va a ser más corto que el intestino delgado. Resumiendo esta parte, tenemos que vamos a tener el proceso de lo que es la ingestión, digestión, absorción, y la ingestión es que va a ser la liberación de lo que ya no se ocupó, y se va a formar lo que es en la parte de la heces. Aquí tenemos lo que es la parte de la boca, la deglución en el estómago, el intestino delgado, vamos a tener lo que es la parte del duodeno, vamos a la liberación enzimática, la absorción de los nutrientes van a ser liberados a través de las paredes, y vamos a tener lo que es la liberación de los desechos. Bueno, de acuerdo a ello, como vimos, los animales se pueden clasificar de acuerdo a su fisiología digestiva. Ese proceso vamos a tener que se va a deber a los nutrientes que van a necesitar para funcionar de manera adecuada.
y estos van a ser clasificados de acuerdo a si son monogástricos, en el cual van a tener un solo estómago. Un ejemplo de ellos tenemos a los caballos, a los poligástricos, que son los rumiantes en el caso de las vacas, y los ecotrófos, que son monogástricos, que pueden tener un intestino modificado, como por ejemplo los conejos, y también puede ser también los anfibios. En este caso de los monogástricos vamos a tener que van a almacenar la comida y humedecerla a través del buche, y la molleja es para triturar, y el intestino, como vemos en esta imagen, es más largo para tener una mayor absorción. En los monogástricos, como vimos en la anterior, que se incluyen las aves, vamos a tener también el caballo, como se muestra en esta imagen, y el cerdo. Entonces, tenemos este complejo, como estamos viendo aquí, el intestino delgado, el grueso, y vamos a ver que termina lo que es el recto, y luego viene el ano. En la parte derecha tenemos al cerdo, también podemos ver el complejo del sistema gastrointestinal, y vamos a tener que hay algunas diferencias, pero va a depender de cada organismo. En los poligástricos, como habíamos mencionado, tienen un doble intestino de 4 cámaras. Como vemos en esta imagen, tenemos lo que es todo el complejo, y tenemos el bonete, que es el retículo. Vamos a ver que está en esta parte, aquí. Y tenemos el omaso, el abomaso, el rumen, lo que es todo el estómago. Y vamos a ver que ello es importante porque, como se muestra en esta imagen, tenemos que es todo un proceso enzimático que va a llevar a cabo la trituración y extracción de los nutrientes necesarios para luego ser absorbidos, y lo que ya no se ocupó va a desecho. Entonces, aquí tenemos un estómago verdadero donde se va a producir la digestión ácida y enzimática, como se indica en esta imagen. En los ecotrófos tenemos que estos animales son importantes también porque, bueno, estos animales tienen una característica en la cual el proceso de alimentación puede ser alimentación a través de hierbas, de pastos, y vamos a ver que esta se va a clasificar en fibras pequeñas, fibras y largas, y vamos a ver que este proceso de digestión en los conejos es un poco diferente a los demás animales, y tenemos que estos animales también van a defecar de acuerdo a el tipo de alimentación que tienen. Por ejemplo, vamos a tener heces duras, que eso va a ser por la tarde, y las heces blandas van a ser por la mañana, y estos animales van a tender a comerse esta excreta, y estas son de fibras pequeñas y estas son de fibras largas. También tenemos a los peces, como había mencionado, que esos también pueden realizar este evento de alimentarse de sus propias heces. Y como podemos ver aquí, el intestino también es muy largo, como se muestra en esta imagen, puede ser hasta 10 veces más largo de lo que es el pez. Y entonces la clasificación de los animales va a ser de acuerdo a su alimentación. Tenemos a los carnívoros, herbívoros y los omnívoros. Por ello, la nutrición es una parte esencial para un funcionamiento adecuado de cualquier organismo vivo. Entonces, la nutrición es un conjunto de procesos por el cual el sistema gastrointestinal recibe, transforma, incorpora y utiliza. Por lo tanto, los nutrientes contenidos en los alimentos constituyen los elementos esenciales para una nutrición óptima. Estos alimentos deben de ser palatables, cumplir con los requisitos nutricionales, garantizar las funciones corporales, no ser un factor negativo en la investigación y libres de contaminantes, como se muestra en esta imagen de la derecha en la parte inferior. Tenemos que los animales pueden estar afectados por factores externos, por ejemplo, factores ambientales, tenemos físicos, químicos, microbiológicos. Entonces, todo es un proceso que puede estar afectando
animales que están en cautiverio, por ejemplo, en zoológicos, como también en animales que están en forma libre. Como se había comentado en las pláticas anteriores, tenemos que todos habían indicado que los factores ambientales son un factor estresante si es que se están aislados o están junto a un área de ruido, y por ello es esencial no solo aislarlos, sino también encontrar cuál es la nutrición o los alimentos necesarios para cada uno de ellos. Entonces, la importancia de la nutrición son factores importantes para la producción, investigación, riesgo en la variación de resultados, componentes del bienestar. En esta parte que estoy señalando de la investigación es la que vamos a retomar en este momento, no sin antes comentarles que para tener una nutrición óptima y para que un sistema gastrointestinal funcione de manera adecuada, se debe de consultar las tablas de alimentación que están publicadas desde hace varias décadas, y entonces aquí les comparto el link donde pueden accesar, y de esta manera ustedes se pueden informar de cuál es el alimento ideal para cada animal. Asimismo, recordemos que un exceso en alimento también puede afectar a los animales en el proceso de reproducción y producción. Por lo cual, la presentación del alimento es importante. Estas deben de presentarse de acuerdo al tipo de animal y pueden ser molidas o molturadas, granuladas, en pellets, expandidas, semihúmedas, henos y fibras. Como vimos en esta parte de las heno y fibras, vamos a incluir a lo que son a los conejos, a los peces. También tenemos las semihúmedas, que estas se pueden incluir en la mayoría de los animales sin problema. De esta manera, el sistema gastrointestinal va a funcionar adecuadamente. La clasificación de los alimentos está de acuerdo a la utilización de cada animal, y en este caso pueden ser completos o multietapa, por etapas: iniciación, crecimiento, desarrollo, mantenimiento y finalización. En esta parte que les estoy compartiendo tenemos al sistema digestivo, y tenemos lo que es el intestino grueso, donde podemos ver que puede ser afectado por diferentes fisuras, o puede ser que haya sangrados en lo que es en las paredes intersticiales. Podemos tener también formación de pólipos, en la formación de diferentes daños debido al tipo de alimentación de estos animales. Ahora, en esta parte tenemos a las proteínas KRAS, HER, que son proteínas que son importantes para el mantenimiento de las paredes intersticiales del intestino grueso. Ahora, cuando se presenta un tipo de cáncer, por ejemplo, del colon colorectal, vamos a tener que, en este caso, va a estar afectado por una proteína que se está sobreexpresando. En este caso vamos a tener la proteína de RAP 1.1, y en la siguiente les voy a mostrar que esta también puede ser afectada por los contaminantes que pueden estar en los alimentos, y uno de ellos, por ejemplo, que vamos a ver es, por ejemplo, las micotoxinas y los pesticidas. Ahora, en la siguiente les voy a mostrar, para llegar a ese punto, que en la parte de la investigación de cómo están funcionando las proteínas que están formando las paredes del tracto gastrointestinal, pues hay una gran cantidad, ¿no? Y la clasificación de estas va a ir de acuerdo a la localización de lo que sigue del tracto. Entonces, para poder estudiar cómo funcionan las proteínas del tracto, lo que se hace es la expresión de estas a través de diferentes modelos, y en este caso, un modelo ideal para estudiar proteínas de cualquier región de los organismos vivos, y dado que ya se cuenta con el cDNA en una base de datos,
podemos trabajar expresándola en un sistema heterólogo, en este caso, en los anfibios, que son ranas, Xenopus levis, en el cual se puede trabajar con ovocitos. Se hace una inyección intranuclear para la expresión proteica. Después de 18 a 48 horas hay una expresión de y se puede registrar la actividad de esta proteína a través de diferentes técnicas. Una de ellas es por fijación de voltaje con 2 microelectrodos, o también puede utilizarse o estudiarse por colocalización con fluoróforos. Y también lo que se puede hacer es estudiar de manera endógena en diferentes modelos de animales. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, lo que se hace es trabajar con el sistema, cómo está modulado el tracto gastrointestinal. Vamos a tener que podemos trabajar a través de la regulación de la vía periférica, y a través de esta manera podemos trabajar a nivel del sistema nervioso, como se muestra en esta imagen, trabajando con células de corteza de modelo animal, en este caso de ratas Wistar. Otro modelo es trabajar con cómo están regulando el tracto gastrointestinal o cómo lo están modulando a través de la obtención de neuronas del ganglio de la raíz dorsal, de neuronas de ratas Wistar. Y también se puede estudiar a través de ello su actividad eléctrica. Y otro punto importante que quiero hacer hincapié es que ahora, para estudiar las diferentes enfermedades que se presentan también en los animales, principalmente en perros y gatos, en lo que es en la parte de cáncer de colorectal, vamos a tener que estas proteínas se pueden expresar en líneas celulares sin tener que sacrificar a un animal. En este caso tenemos líneas celulares, por ejemplo, las CHOCA1, que son células de hámster, células de ovario de hámster, y vamos a tener que podemos expresar las proteínas de manera transitoria, o puede ser estática, y de esta manera podemos acoplarlos a una proteína reportera, en este caso la verde fluorescente, para estudiar la función de estas. Otro sistema que se puede utilizar para la función de cómo está la interacción del músculo cardíaco con el tracto gastrointestinal es a través también de estudiar la actividad eléctrica del músculo cardíaco. Se puede hacer in situ, directamente del corazón, o también tener el sistema conectado, lo que es el músculo cardíaco, con el sistema gastrointestinal. Son un sistema de perfusión modificado de Langendorf que nos puede permitir llegar a ese punto. Y también estudiar la actividad eléctrica de cada una de estas células, en este caso, como se muestra en esta imagen. Lo más importante de todo esto es que, estudiando la función de los diferentes órganos que componen a un organismo vivo para que funcione de manera adecuada, es utilizando modelos animales. Pero, ¿qué está sucediendo en este momento? De acuerdo a las normas internacionales y a las normas nacionales, tenemos que se debe de minimizar el uso de estos animales, a menos de que sea necesario, o de acuerdo a tu investigación que estás realizando y qué es lo que te estás preguntando. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando en este momento? Se está realizando lo que es utilizando la base de bioinformática de modelaje in silico a través de diferentes plataformas en el cual están depositados los cDNAs que codifican para proteínas, y que se está buscando cuál es la función de estas. Entonces, en esta imagen estamos viendo que se utiliza lo que es la parte de modelaje por homología, y esta parte nos va a indicar cómo está funcionando en una proteína, y si no está funcionando adecuadamente, por qué está sucediendo ese evento. Bueno, una vez que identificamos a través de bioinformática cuál es la función y qué es la posible respuesta en el cual no está funcionando adecuadamente, se puede llegar al proceso de la expresión de esa proteína para posteriormente registrar la actividad de esta.
Entonces, una de las partes que se está estudiando a nivel de diferentes organismos vivos y que uno de los familias de fármacos que afectan de manera importante lo que es la parte del tracto gastrointestinal en los diferentes animales, como mencioné en la parte de los caballos, caninos y felinos, es la utilización de los AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos en el cual se van a sintetizar a partir del colesterol y que lo que va a generar son las prostaglandinas, las cuales participan en el proceso de proinflamación. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona que en las células vamos a tener que van a irritar esta parte, los cilios que se ven aquí de las membranas apicales van a ser afectadas, van a tener un proceso de inflamación, con un proceso de modificación en el movimiento, y lo que va a suceder es que si ese proceso es continuo, se vuelve de agudo a crónico, puede haber un proceso en que las células dejen de funcionar adecuadamente y que no haya ese recambio celular. ¿Y qué va a generar? Bueno, lo que va a generar es que se van a activar proteínas que estaban apagadas y se van a encender. En el proceso de cáncer lo que sucede es que hay un encendido y apagado de genes, y en este caso, en lo que son en cáncer de colon rectal de perros, se activa una proteína que es que se llama canal de proteína NAP 1.1, que es un canal de sodio activado por voltaje, y que lo que va a hacer es que ahora no va a ser activado por voltaje, sino va a ser activado por un estímulo donde necesita la célula generar como un movimiento. Entonces se activa esta proteína, y lo que va a ayudar es que a la célula la va a ayudar a desplazarse. Y eso va a generar que ésta pueda pasar la barrera intersticial y pueda viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces, lo que se hace, que para que se lleve este evento, vamos a tener que se necesita energía, y esta energía la va a dar la ATPasa sodio-potasio. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, tenemos una ATPasa sodio-potasio, la cual va a meter 2 iones potasio y va a sacar 3 iones sodio. Ahora, ¿por qué es relevante esta parte? Bueno, como ya mencioné, cuando hay un proceso cuando no hay una función adecuada de las células, va a haber una sobreexpresión de diferentes proteínas. En este caso solo vamos a hablar de una proteína. Aquí en esta imagen les estoy mostrando la proteína que se encuentra sobreexpresada cuando hay un proceso de daño a nivel celular. En este caso, como indiqué, es el NAP 1.1. Aquí vamos a ver que esta proteína está acoplada a diferentes procesos. Aquí tenemos un intercambiador, una ATPasa sodio-potasio, tenemos el canal, cómo están acoplados, y este proceso hace que se acelere el proceso de liberación de diferentes componentes del espacio citoplasmático, y lo que va a hacer es que va a cambiar la osmolaridad intracelular, y por lo tanto, cuando sucede este evento, las células van a perder la estructura que tienen, y por lo tanto se va a llevar a cabo un proceso de desprendimiento celular, y van a viajar a través de lo que es de la membrana intersticial y al torrente sanguíneo, y de ahí su distribución. Bueno, ¿qué es lo que se hace para llegar a ese punto? Para poder llegar a ese punto se tiene que hacer un proceso de bioinformático, en el cual lo conocemos como modelaje in sílico. Aquí en esta imagen les estoy mostrando que la proteína que estamos viendo, que está funcionando de manera no adecuada, tenemos ADAT 1.5. Hay una base de datos en la cual están depositadas todas las proteínas, bueno, la mayoría de las proteínas que cumplen una función, y que se está buscando además qué otras funciones pueden tener. Por ejemplo, esta proteína participa primordialmente en la generación del potencial de acción en músculo cardíaco, lo que genera la contracción
del corazón y se bombea la sangre. Entonces, cuando hay un proceso de daño a nivel celular, lo que hace que no solo se va a expresar de manera abundante en otros tejidos, sino que va a ser un indicador de un proceso de daño celular y que se va a extrapolar a cáncer. Entonces, hay esta base de datos que les estoy compartiendo, va a ser esta, que es UniProt, que es una base de datos donde tenemos concentradas las proteínas y vamos a tener aquí todo el historial de esta proteína y que vamos a ver que estas tienen isoformas en el cual podemos ver en esta imagen. Estas van a tener una localización particular y que no va a ser única de lo que son de los mamíferos, sino que también las vamos a encontrar en diferentes, por ejemplo, en bacterias, en hongos, pues vamos a encontrar también este canal, pero va a tener una función diferente. Entonces, de esta manera podemos regresar a la presentación para que vean la parte. Una vez que tenemos la secuencia de esta proteína, ya no se los mostré. Aquí está su código de entrada, es una proteína de humano, pero sí, en el caso que nos está atañendo, que tenemos el de ratón, tenemos, por ejemplo, de otro más común, por ejemplo, los que tenemos son de ratón, rata y humano. Entonces, aquí falta más investigación sobre cómo está funcionando esta proteína como tal en un organismo, por ejemplo, en perro, en gato, en una anguila, en un anfibio. Entonces, de esta manera, pero podemos hacer una analogía sobre cómo está funcionando esta proteína en estos animales. Ahora, una vez que tenemos la secuencia de esta proteína, nos vamos a una base de datos. Tenemos una base de datos de proteínas que ya fueron cristalizadas y en este ejemplo, la proteína que fue cristalizada del canal 1.5 está en la base de datos PDB. Esta PDB nos va a dar la cristalografía de la proteína en el cual para poder llegar a este punto tuvo que realizarse un cultivo masivo de células para que expresan de manera endógena el canal 1.5. Como podemos ver en esta imagen, tenemos la proteína y que esta fue obtenida por microscopía electrónica con una resolución de 3.3 Angstroms y que está acoplada a un fármaco que es la quinidina, que es una 4-aminoquinidina, perdón, pertenece a las aminoquinolinas y de esta manera vamos a poder trabajar con ella. Ahora, de acuerdo a ello, esta proteína, una vez que la obtenemos, vamos a validar qué otro modelo podemos tener a partir de esa para poder trabajar directamente con la proteína de nuestro interés. Entonces, hay otra página bioinformática que es eTizer, en la cual nos va a permitir modelar nuestra proteína a través de la secuencia de lo que es de UniProt y de PDB. Ahora, una vez que tenemos esta parte, vamos a comprobar si nuestro modelo que se obtuvo es el ideal y entonces vamos a Swiss Model y de una vez que estamos en esta línea, podemos comprobar que tenemos diferentes isoformas y vamos a ver de qué isoformas vamos a tener. Por ejemplo, de humano, tenemos de ratón, de anémonas, de rata, y como podemos ir viendo, de esta manera vamos a ir seleccionando cuál es la proteína que está funcionando y que deja de funcionar de acuerdo a que tiene una mutación en su secuencia aminoácida. Entonces, de esta manera, una vez que se selecciona, podemos acoplarlo al modelo que se obtuvo de eTizer y de esta manera podemos ver cómo está funcionando.
Ahora, en la siguiente estructura, una vez que obtenemos el modelo, nos vamos a la parte que es de quimera, en el cual nosotros ya podemos trabajar de manera directa nuestra proteína como se muestra en este ejemplo. De esta manera nosotros podemos tener nuestra proteína y saber cómo está funcionando. ¿Por qué? Porque vamos a indicar las condiciones donde se encuentra esta proteína, por ejemplo, en lo que es en el tracto de gastrointestinal, en la parte del recto, vamos a tener exactamente la localización de ese espacio y vamos a identificar cuáles son las condiciones en el cual se encuentra esa proteína y podemos asemejar la membrana y también las condiciones de del medio, y de esta manera podemos trabajar de manera in situ de esa área en particular. Ahora, una vez que tenemos esta parte, ¿qué nos interesa? Pues no solo nos interesa saber por qué esa proteína está funcionando no adecuadamente, ahora también nos interesa cómo podemos tratar ese cáncer o cómo podemos tratar a esa proteína para que vuelva a funcionar de manera adecuada. Bueno, para ello tenemos una base de datos de fármacos que están también en línea y de StrokeBAM. Vamos a tener que esta página nos va a permitir identificar todas las estructuras, las características fisicoquímicas de ese fármaco, y de esta manera, una vez que obtenemos estas características, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la parte de PubChem, en el cual nos va a dar las características, por ejemplo, esta indometacina, que es un AINES, vamos a tener cuál es la estructura y qué es lo que vamos a ocupar de ella para tratar de corregir ese error de la proteína y para que funcione de manera normal. Entonces, de esta manera, lo que se muestra en esta imagen es la obtención del modelo y se hace un acople o empalme con la proteína que se generó a través de las bases bioinformáticas de Itizer, y se acopló con Swiss Model y se hace un empalme. De esta manera, pues también podemos corroborar que la generación de este modelo sea correcto. Vamos a tener que sabemos la estructura y la secuencia aminoácidica de esa proteína, y entonces vamos a corroborar que esté funcionando adecuadamente y que tenga la secuencia de aminoácidos correcta a través de una ecuación, y que se genera un mapa de Ramachandran en el cual vamos a obtener que esta secuencia sea la correcta. Entonces se obtiene un modelo, se pueden identificar las áreas y después se hace lo que es para fármaco receptor, en este caso el canal o proteína con el fármaco, como se muestra en esta imagen. Se puede realizar de esta manera y vamos a identificar cuál es el sitio de interacción del fármaco y el receptor como tal. Y de esta manera se va a obtener lo que es por medio de otro programa, vamos a obtener cuáles son los aminoácidos que tienen esa estructura que les va a permitir que se una un fármaco o que interaccione lo más cercano a como se muestra en esta imagen. Y esto va a depender de las características por ejemplo, en este caso, la proteína es una proteína que es multipaso. Eso quiere decir que cruza N veces la membrana y por lo tanto tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, y esta parte hidrofóbica es la parte interna. Entonces eso va a hacer que el fármaco que tú vayas a estudiar tiene que tener ciertas características, ya sea más positivo o más negativo, y eso le va a dar cierta afinidad al fármaco. Y así se van diseñando los fármacos también para nuevos tratamientos. Aquí se hace un acercamiento como un zoom sobre los aminoácidos que están participando y el fármaco.
Aquí se hace qué tipo de interacción se lleva a cabo por enlaces no covalentes, como se muestra en esta imagen. Nosotros podemos hacer todo ese proceso. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, cuando tenemos un fármaco, en este caso de los AINES, que actúan principalmente en la parte gastrointestinal, vamos a tener que tener una familia. Una de esas también está incluida la benzidamina, que es un fármaco antiinflamatorio y el cual su efecto en la parte gastrointestinal es mínimo en comparación con con el ácido acetilsalicílico, con indometacina. Entonces, vamos a ver que este fármaco puede ser un fármaco que se puede utilizar de manera más, puedo decirlo así, confiable para evitar riesgos de irritación intestinal de las paredes. Bueno, con ello, pues llegamos a la parte última de esta presentación y bueno, las referencias que les comparto y también les comparto esta parte que tenemos un blog de bioinformática de secuencias y ahí tenemos toda la información que vamos, que se necesita para ir adentrándose en el área de la bioinformática de proteínas. Y bueno, la colaboración con el doctor Erwin Pérez Cortés, con su página, y bueno, sería todo, y quedo a si hay preguntas o... Sí, doctora, tenemos una pregunta, bueno, de las primeras que van llegando, y esperemos que mientras responde esta, nos hagan favor los participantes de recordarles ir haciendo las preguntas en el chat, las leemos para que la doctora nos haga el enorme favor de responderlas. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de tinción tienen las células del estómago que se mostraron en la diapositiva de las células que componen el estómago? Es una Blu-ray y cuando vamos a hacer colocalización vamos a tener lo que es la GFP. Ok, muchísimas gracias. Bueno, una pregunta que yo tengo para ver si nos puede profundizar un poco más. Generalmente tenemos mucho miedo a veces como profesionales al hecho de que nos dicen modelaje, qué tan difícil realmente o a veces tenemos ciertas incertidumbres a cuando nos dicen modelaje. Entonces, me gustaría que profundizara un poco más en ese aspecto de, bueno, qué certidumbres existen actualmente con la tecnología que tenemos, con los softwares, acerca del modelaje y la importancia de realizar este modelaje para hacer muchísimos estudios, no solamente fisiológicos, sino ahora ecológicos, biológicos y demás. El modelaje in silico lo que nos está indicando que vamos a hacer, extrapolar la función de las proteínas a partir de su secuencia aminoácidica. Lo relevante de esta parte de la bioinformática a través del modelaje in silico es que nos está dando la oportunidad de utilizar menos animales para experimentación. Entonces, en la parte de investigación básica y aplicada, lo que se está haciendo es que ahora ya no se están utilizando animales, por ejemplo, para un experimento de comprobación de toxicología, se utilizaban aproximadamente 500 animales, 500 ratones. Y ahora lo que se está haciendo es que antes de llegar a esa etapa, se está realizando una evaluación in silico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos evaluar la respuesta de una proteína a un fármaco, podemos trabajar solo con un segmento de esa proteína. Entonces, de esta manera podemos ver que si encontramos en la interacción o si no hay interacción, ya no tenemos que realizar ese experimento, ¿no? Ya tenemos que buscar otra respuesta o buscar otras alternativas. Aquí entra la parte de bienestar animal, donde indican que tenemos que reducir el número de animales
en la experimentación. Y esta herramienta de la bioinformática nos está dando ese aporte importante, ¿no? En el cual nos ayuda a minimizar el número de animales y asimismo también ayuda a que entendamos cómo están funcionando las proteínas y cómo están interaccionando con los fármacos y qué tipos de interacciones se van a establecer. Aquí se puede minimizar por ejemplo, es muy común de los antiinflamatorios, no esteroideos, que afectan el tracto gastrointestinal. Entonces, se está buscando fármacos que minimicen ese efecto, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer? A través de la bioinformática. De esa manera también podemos hacerlo, y también lo que se está haciendo es que ahora se está generando una parte importante o minimizándole el uso o la creación de nuevos fármacos. Lo que se hace es una resíntesis farmacológica de los fármacos. Por lo tanto, ¿por qué es importante mencionar con parte de la bioinformática? Porque ya sabemos cómo funciona, por ejemplo, indometacina, sabemos cómo funciona, y lo que queremos saber es qué parte de la estructura química de este es el que está ejerciendo ese daño, ¿no? O ese malestar. Entonces, se hace una reestructuración en el fármaco, y se expone a lo que es a la proteína. Y aquí falta una parte que ya no les mencioné, que es la parte de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, esta va de la mano con lo que es el modelaje in silico, porque de esta manera se puede hacer la simulación de cómo están interaccionando. Esa es una parte importante que está participando la bioinformática, y también está participando, por ejemplo, en el proceso hormonal, en todas las áreas que tú quieras estudiar. La bioinformática en la parte de proteínas está participando, y entonces yo creo que de esta manera vamos a usar menos animales. Yo creo que esta es la parte que nos va a ayudar en el proceso de la reproducción de animales en masivo. Lo que están haciendo es cortar esa parte, ¿no? Ya tenemos modelos que nos pueden ayudar. Hay una parte que también de modelaje in silico, que es el modelaje in vitro, en el cual tú puedes hacer la simulación de cómo está participando la proteína y el fármaco en un organismo, ¿no? En un organismo vivo, pero eso es cuando lo haces a nivel celular. Entonces tenemos líneas celulares, tenemos la bioinformática, que nos están dando la oportunidad de usar menos animales, dado que estos, una vez que son utilizados en cualquier estudio, deben de ser eutanasiados, y este proceso sabemos que es un proceso que también es muy costoso, y entonces vamos a minimizar el gasto en estos modelos, ¿no? Y de esta manera la bioinformática, para adentrarse a ella, realmente los conocimientos son los básicos, ¿no? Son la química, biología, computación, electrónica, fisicoquímica, biología molecular, celular. Entonces, todas las áreas están inmersas en esta rama. Entonces, como estudiantes, yo creo que tenemos todas las bases para realizar esta función y trabajar con esta herramienta que nos va a ayudar a encontrar soluciones a diferentes enfermedades que se presentan principalmente en animales, por ejemplo, en los mamíferos no humanos, en los cuales es más difícil identificar alguna enfermedad, ¿no? Dado que no lo expresan de manera directa, ¿no? Entonces tenemos que hacer una serie de evaluaciones, y estas evaluaciones pues llevan tiempo. Entonces, a través de la bioinformática se puede hacer, y es lo que se está haciendo en este momento, ¿no?
Ok, muchísimas gracias, doctora. Hay otras preguntas. ¿Es cierto que en el intestino grueso hay absorción de agua y algunos iones? Sí, Ok. Además del cáncer, ¿hay otras enfermedades relacionadas a malfunciones enzimáticas en las que podamos usar la bioinformática? sí. Como puede ser cualquier enfermedad o tiene que tener algunas características. No, puede ser cualquier enfermedad. Esa es la ventaja que se tiene. La universidad tiene, la Universidad de la Benemérita tiene un programa muy importante sobre estudios en 3D. Con los estudios 3D y con la bioinformática se puede hacer ese estudio. Ok, muchísimas gracias. La parte de la secotrofia pudiese desencadenar a largo plazo la coprofagia en conejos. Sí, hay estudios que indican que sí. Y otra que nos dicen es, disculpe, ¿por qué se da el proceso de formación de secotrofos y por qué varían durante el día? Es por el tipo de alimentación. Por ejemplo, del tipo de alimento. Por ejemplo, la vegetación que están consumiendo. Por ejemplo, si es no sé, una acelga, pues las fibras no son tan fuertes, ¿no? La formación de esta, ¿no? Y en cambio, si se come el pasto, vamos a ver que este es muy fibroso. Entonces, el proceso que se lleva para la digestión de pues cambia. Y eso es lo que hace que por la mañana sean más blandas y que por la tarde sean más duras las heces. Que muchísimas gracias, doctora. Y sumamente importante ver cómo las herramientas de investigación han evolucionado tanto, ¿no? Y cómo realmente en la actualidad podemos incluso hacer varios procesos al mismo tiempo, casi, ¿no? Con los modelos bioinformáticos, con la informática y cómo podemos incluso hacer variaciones, ¿no? Sin que esto conlleve mayor número de recursos económicos o de animales, como siempre nos ha mencionado, ¿no? Bueno, lo que acabas de mencionar, ¿no? Los programas de bioinformática, pues están en línea, ¿no? No te cuestan. Son de acceso libre. Lo que se solicita es que cuando tú realices tu publicación, pues los cites. Entonces, esa es una parte importante que vale la pena utilizar todos estos medios. Y como les mencioné, toda esta parte de la bioinformática es una parte que está creciendo y que está minimizando los gastos a nivel internacional, ¿no? Tanto es así que las diferentes universidades o más importantes, por ejemplo, la de Harvard, está trabajando la mayoría del modelaje en sílico y lo que es la otra parte que es la de 3D, ¿no? Impresión en 3D. Y eso es lo que nosotros también tenemos que adentrarnos en esa parte. Ya no tenemos que estar utilizándola como tal, estar sacrificando a un animal para conocer su anatomía, sino que ya está todo, ¿no? Está toda esa parte. Entonces, lo que queda es realmente adentrarnos en esta área para, para sacar el mejor provecho, ¿no? Doctora, y en su opinión, ¿considera que llegaremos al punto en el cual los softwares y los modelos informáticos sustituyan al 100% la utilización de animales de laboratorio y lleguemos al punto en el que ya no sean necesarios? ¿O hasta qué punto vamos a llegar que sí sean necesarios? No sé, ¿qué opinión me podría dar? ¿Sí llegaremos al punto en el cual ya no se utilicen en absoluto animales de laboratorio o seguirán siendo importantes, pero para ciertos procesos únicamente? Así es, van a ser importantes para ciertos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres investigar? Son esenciales, ¿no? Esa es una parte importante, solo que lo que se busca es minimizar el uso de animales porque el proceso en el uso de ellos es que es largo y es doloroso.
Entonces, lo que se busca es el bienestar animal y eso se va a lograr minimizando el uso de estos, ¿no? Amén de si es de vital importancia utilizarlos y para ello tienes que pasar por un proceso de revisión por el SICUAL y va a determinar qué tan factible es que uses animales y el número de animales que vas a utilizar. Porque todo eso conlleva a todo un proceso de infraestructura, ¿no? Entonces, tanto en la parte de instalaciones como de mantenimiento y su posterior eutanasia e incineración, todo ello es un costo muy alto. Entonces, en la Facultad de Veterinaria, no sé si tengan esta parte de su SICUAL y que tengan la parte de su incinerador, de la parte de toda la infraestructura de un bioterio que tiene para tener a estos animales, ¿no? ¿Cuál es el área sucia? ¿Cuál es el área limpia? ¿Cuál es todo este proceso que sigue para tener animales en experimentación o simplemente animales para enseñanza? Entonces, todo este proceso implica toda una infraestructura y un ingreso, ¿no? Económico. Si lo tiene, pues es maravilloso, ¿no? Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos una pregunta. ¿Cómo es el proceso en parte de absorción cuando hay un mal funcionamiento? Bueno, aquí cuando ocurre este proceso de que no hay una absorción correcta, vamos a determinarlo con una parte se puede identificar a través de la orina, a través de lo que es de las heces principalmente. Serían dos puntos que se pueden verificar. Y el otro punto es por ejemplo, esos serían los dos puntos a evaluar principalmente. Pasaríamos a agradecerle muchísimo su participación, hacer Hola, muy buenas tardes, estimada doctora Claudia Mancilla. A nombre del comité organizador y de doctor Fernando Trea Quintana, agradecemos infinitamente haber aceptado la invitación para hacer un disertante más en este ciclo de conferencias en fisiología aplicada veterinaria con el tema de fisiología del sistema digestivo. Por ende, a nombre del director, te agradecemos esperando que en la presencialidad tenga la bondad de apoyarnos con alguna charla de este índole y que le podamos tratar como debiese, como un invitado magistral en nuestras instalaciones.